escribirlo, por favor, ¿no es cierto? Y vamos a suponer que conocemos, ¿no es cierto?, de la tabla inicial C, A y B, ¿no es cierto? Vamos a suponer que conocemos de la tabla inicial C, A y B y solo los coeficientes de las variables de holgura de la tabla final, ¿no? Y solo los coeficientes de la variable de holgura de la tabla final, ¿de acuerdo? Es decir, y asterisco y S, ¿no es cierto? Y asterisco y S, solo los coeficientes, y conocemos solo los coeficientes de la variable de holguras de la tabla final, ¿no? De la solución final, es decir, Y y S, ¿no es cierto? Y y S, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un acá. Vamos a suponer que tenemos entonces la tabla final, ¿no? La tabla inicial básica factible de un problema, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? El problema lo hemos obtenido de acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya tenemos la solución inicial. Las inecuaciones lo convertimos en ecuaciones equivalentes y aparecen las variables de holgura, ¿no es cierto? Y aparecen las variables de holgura, ¿sí? Y Z. Y luego agregamos la información, ¿no es cierto?, a la tabla inicial básica factible, eso es lo que tenemos acá, ¿no? Menos 6, menos 8, 20 y 10. Entonces aquí tenemos menos 6, menos 8, 20 y 10. Entonces esta es la tabla inicial, ¿no es cierto?, de este problema de aquí, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Si encontramos, si hacemos la solución, ¿no es cierto? Si resolvemos por el método tabular simplex, lo resolvemos, entonces se trata de un problema de maximizar, ¿no es cierto? Como es maximizar, entonces debo escoger del renglón Z el menor negativo, ¿no es cierto? Entonces quitar el menor negativo y te va a ser la columna pivote y este de acá va a ser la fila pivote, ¿no es cierto? Al dividir 10 para 2, ¿no es cierto? El menor de los dos. Por lo tanto, aquí tenemos 1, ¿no es cierto? Y 0, 0 de más, ¿no es cierto? Para que sea factible, ¿no? ¿Listo? Esta solución es óptima, no porque todavía tengo valor negativo, ¿no es cierto? Entonces, ahora este es mi columna pivote y mi fila pivote de acá, ¿no es cierto? Por lo tanto, es que uno pasa a la iteración, acá está 1, 0, 0, ¿no? Esta solución es óptima, sí, porque ya no hay valores negativos, ¿no? Es óptima, sí, porque ya no hay valores negativos. Y es factible, sí, porque los lados derechos son positivos, ¿no es cierto? Los valores del lado derecho son positivos, por lo tanto es factible, ¿no? Y además es factible, ¿por qué? Porque la retención de X1, sí, es para X1, X1 es 1 positivo, 0, 0, ¿no? Para X2, ¿no es cierto? Para X2 es 1 positivo y 0, 0, ¿no? Y corresponde X2 con X2, ¿sí? Por lo tanto, esta es la solución final, ¿no? Esta es la solución final de este problema, ¿no es cierto? Entonces decíamos que conozco la solución inicial, correcto, ¿no es cierto? Pero de la tabla final óptima solo tengo, ¿no es cierto? Solo vamos a tener los valores de la variable de holgura, ¿no? Es decir, y asterisco y S asterisco, ¿no? Solo tenemos valores, ¿no? Es decir, estos valores de acá se nos perdieron, ¿no? Por alguna razón se nos perdieron, voy a borrarlos, por favor. Sí, la solución óptima, ¿no? Lo borramos, ¿de acuerdo? Esta información la sacamos de acá, ¿no es cierto? Sí. Pero ahora vamos a suponer que se nos borraron esta información, se desapareció esta información y también la de acá, ¿no? Y solo nos quedamos con los valores de la variable de holgura, ¿no? Es decir, y asterisco, que es esto, y asterisco, ¿no es cierto?, del ron Z, y también tenemos S asterisco, ¿no? Es decir, la de acá, ¿no es cierto? Entonces, este de aquí es y asterisco, por favor. Y estos elementos corresponden a eso, ¿no? El y asterisco solamente es el ron Z, ¿no? Los demás elementos que estén en las variables de holgura corresponden a ese asterisco, ¿no? Corresponden a ese asterisco, ¿de acuerdo? Listo. Entonces aquí tenemos y asterisco y esto es asterisco, ¿no? O sea, la matriz S asterisco es 0,25 menos 0,25 menos 0,123 y más 0,625, ¿no? Y el vector Y asterisco está formado por 0,5 y 3,5, ¿no? Bien. Decíamos que se nos pierde esta información, ¿no es cierto? Y bueno, pues
¿cómo recuperamos, ¿no es cierto? Esa es la pregunta que hacíamos en ese momento. ¿Cómo recuperamos si solo conozco de la solución final los valores, ¿sí?, de y de s, ¿sí? De y de s, no, de y de s. ¿Cómo calculo A asterisco? ¿Cómo calculo? Recupero B asterisco. ¿Cómo recupero Z asterisco? ¿Cómo recupero Z asterisco menos C? ¿Sí? Bien, entonces vamos a tratar de recuperar la información, ¿sí? Bien, bien. Tratemos de recuperar A asterisco. Aquí es igual a asterisco. A asterisco es igual a B menos 1 por A, ¿no es cierto? Y B menos 1 aquí es igual. No, B menos 1 corresponde a ese asterisco, ¿no? Es decir, a la solución final de la variable de Lagura, de los coeficientes de la variable de Lagura. ¿Sí? Hay un hecho que esto es S, ¿no es cierto? Asterisco, ¿no es cierto? Por lo tanto, ponemos aquí que S, ¿no es cierto? S, ¿no? Una matriz S asterisco es igual a la matriz correcta, ¿sí? Eso no. A es igual a S, ¿no es cierto? Por la matriz este A asterisco es igual a S asterisco por A, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa es A? Han dicho que A, ¿no es cierto? Corresponde a los coeficientes, ¿no es cierto? Esta es la matriz de identidad, aquí está la matriz de identidad, ¿no es cierto? Este es el vector B, aquí está el vector B, ¿no es cierto? Matriz de identidad, y acá tenemos matriz A. Por lo tanto, esto corresponde, ¿sí? A corresponde a los coeficientes de las variables de decisión, ¿no? ¿Cierto? A es una matriz que corresponde a los coeficientes de la variable de decisión, ¿no? Tenemos dos variables de decisión y dos rendiciones, ¿no? Y dos rendiciones. Por lo tanto, decimos que A es igual, ¿no es cierto? A es igual, es una matriz, ¿no? Es una matriz. Y los elementos que corresponden a A serían 5 2 y 1 2, ¿sí? No tengo A y S, ¿no? Entonces, A asterisco me dice que es igual a S asterisco por A, ¿no es cierto? Es decir, debo multiplicar S asterisco por A, una multiplicación de matriz, ¿no? Sí, debo hacer una multiplicación de asterisco, multiplicando ese asterisco que es B1, B1 es S, ¿no? Ese asterisco por la matriz A, ¿no es cierto? Bien, vamos a poner aquí mismo el resultado, ¿no? De la multiplicación de la matriz S, ¿no? No hay que cambiar el orden, ¿no es cierto? Si dice que es S primero, si nos indica que es S primero, multiplicado por A, entonces escogemos el elemento de la matriz S, ¿sí? Punto y coma, y los elementos de la matriz A, ¿sí? Este es A, ¿no es cierto? Correcto. ¿Listo? Y le damos Control Shift Enter al mismo tiempo, ¿sí? Cerramos paréntesis y le damos Control Shift Enter al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Correcto. Hemos recuperado la información de la matriz A asterisco, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Y hemos recuperado la información de la matriz A asterisco, ¿sí? ¿Cómo recupero los valores del vector B asterisco? ¿Sí? ¿Cómo recuperamos los valores de B asterisco si solo tengo la información de la tabla final y solo tengo los valores, ¿sí?, de, de las variables de Lura, ¿sí?, de la tabla final óptima, ¿no? De la tabla final óptima. Entonces, ¿cómo recupero, no es cierto? Bueno, pues aquí nos está indicando que B asterisco es igual a B menos 1 por B. B menos 1, ¿qué cosa es? Es asterisco. Entonces va a ser igual a ese asterisco por B. ¿Qué cosa es B? B está, ¿no es cierto? B
está en la solución inicial, factible, ¿no? Corresponde, ¿no es cierto?, a los lados derechos, B corresponde a los lados derechos de las restricciones, ¿no?, de la solución inicial factible, ¿sí? Entonces, esta es mi tabla inicial factible, ¿no es cierto? Aquí dice B, ¿no es cierto? Entonces, B va a ser igual, ¿no es cierto? B va a ser igual a los coeficientes, ¿no?, del lado derecho que corresponda a las restricciones que tengamos, ¿no? A las restricciones que tengamos. Entonces aquí tenemos 20 y 10, ¿de acuerdo? Entonces B es igual a 20 y 10. ¿No? B es un vector, ¿no es cierto? B es un vector y que corresponde a los valores de 20 y 10, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo recupero entonces B asterisco, no? Entonces ya tenemos la idea, ¿no? B asterisco es igual a S asterisco, ¿no es cierto?, multiplicado por B, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a poner? No, seleccionamos los dos, ¿no? Seleccionamos los dos y ponemos multiplicación de matrices, ¿no es cierto? Y ponemos multiplicación de matrices. ¿Y qué vamos a multiplicar, no? S. ¿Dónde está S? Sí, S corresponde, ¿no es cierto?, de la tabla final, ¿no? De la tabla final óptima factible corresponde a los coeficientes de las variables de Lugrange, ¿no? Sí, ¿y qué corresponde a las restricciones, no? ¿Y qué corresponde a las restricciones, sí? Aquí tenemos S, por lo tanto, S este de aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es S. Multiplicado por B, ¿no es cierto? Y B corresponde, habíamos dicho, B corresponde, ¿no es cierto?, a los coeficientes, ¿sí?, de la solución inicial, ¿no?, de la tabla inicial básica factible, ¿sí?, que es la información que proponemos, que tenemos, ¿no? Entonces, esto es B, ¿no es cierto? B, los coeficientes del lado derecho, que corresponde a cada una de las restricciones, ¿sí? No hay más, cerramos paréntesis y ponemos al mismo tiempo, y al mismo tiempo tecleamos Control Shift Enter. Hemos recuperado, ¿no? Y hemos recuperado la información de B. Comparemos. Esta es la solución final, ¿no? Aquí dice 2, 5 y 375, ¿no es cierto? Entonces también hemos recuperado acá, dice 2, 5 y 375, ¿no? Con la multiplicación, ¿no? Sí, con la multiplicación de matrices, ¿de acuerdo? Con la multiplicación de matrices. B asterisco de la tabla final, hemos recuperado la información de la tabla final, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hemos hecho? Multiplicando ese asterisco por B, ¿no es cierto? ¿Correcto? Entonces, lo que hemos hecho es multiplicar ese asterisco por B, ¿no? Ese asterisco por B. Entonces, esto es ese asterisco, ¿no es cierto? Los coeficientes de la variable de holgura, S1, S2, y B corresponde al lado derecho de las restricciones de la tabla inicial, ¿no? De la tabla inicial básica factible, ¿de acuerdo? Correcto. De esa manera hemos recuperado la información, ¿sí? Bien, ¿qué más me falta? De esta tabla también tengo que recuperar la función objetiva, ¿no es cierto? Z, ¿no? Y aquí es igual a Z, Z asterisco, ¿no es cierto? Y aquí igual Z asterisco. Y me está diciendo que Z asterisco es igual a CB B-1, que corresponde a Y asterisco, ¿no es cierto? Entonces Z asterisco es igual a Y asterisco por B, ¿no es cierto? Y asterisco sí conozco, ¿no es cierto? Y asterisco sí conozco porque esa es la información que me dieron, ¿no? Sí, sí, me dieron únicamente de la tabla final, me dieron información de las variables de holgura, ¿no? Sí, Y y S, ¿no es cierto? Entonces, Z asterisco igual a Y por B. Ya hemos dicho que es igual a B, ¿no es cierto? B corresponde a los valores iniciales, ¿sí?, de la tabla inicial factible, ¿no es cierto? Y Y corresponde, Y, ¿no es cierto?, corresponde a los valores de la variable de holgura del renglón Z, ¿no? Por lo tanto, aquí podemos entonces que esto es igual a Y, ¿no es cierto? Multiplicación de matrices, ¿de acuerdo? De Y, ¿no es cierto? Esto Y, ¿no? Aquí estaba Y por, por B, ¿no es cierto? El vector B dijimos que está acá, ¿no es cierto? ¿Listo? Y de esta manera nosotros recuperamos, ¿no es cierto? Nosotros recuperamos la información de la función objetiva, ¿no? En Z, ¿no? Presionamos al mismo tiempo Ctrl Shift Enter, 25, ¿no? Este es el valor, sí, que corresponde. Listo, ya hemos recuperado Z, ya hemos recuperado B,
ya hemos recuperado A, ¿no es cierto? De la tabla final óptima, ¿no? De la tabla final óptima ya hemos recuperado, ¿sí? Z asterisco, B asterisco, A asterisco, ¿no es cierto? Recuerden que nos dieron como información la tabla inicial básica factible y también nos dieron Y asterisco y S asterisco, ¿no es cierto? Y asterisco y S asterisco, ¿no? Nos falta calcular, ¿no es cierto?, los valores que corresponden al reloj Z, ¿no es cierto?, de las variables de edición, ¿no es cierto?, que corresponden a la variable de edición del reloj Z, ¿sí? ¿Cómo lo calculamos? Bueno, dice que esto es igual a Z asterisco Z minúscula, ¿no? Menos C. Sí, estamos acá, ¿no? Pero Z minúscula que es igual. Z minúscula es igual a Z minúscula, ¿no? Asterisco, ¿no? Aquí es igual a Z asterisco, ¿no es cierto? Tengo Z asterisco menos C, ¿no? El C menos C sí conozco, ¿no? El menos C corresponde a menos 6 y menos 8, ¿no? Sí. Es decir, conozco el menos C, ¿no es cierto? El menos C, el menos C, ¿cierto? El menos C, aquí es igual. Es un vector, ¿no? Es un vector y indica que es igual a menos C. Es un vector y me indica que es igual a acá está, ¿no? Menos C, de la tabla inicial, ¿no? De la tabla inicial, menos C es igual a menos 6 y menos 8, ¿no es cierto? Es un vector y es igual a menos 6 y menos 8, ¿sí? Esto es menos C, ¿sí? Esto es B, ¿no es cierto? Este es el vector B, ¿de acuerdo? Esta es la matriz A, ¿de acuerdo? Esta es la matriz de S asterisco, los elementos del S asterisco, y estos son los elementos del vector menos C, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Correcto, porque me está indicando menos C, ¿no? Menos C es igual a los coeficientes, ¿ok? 0 corresponde a la variable de holgura y 0 corresponde a la derecha, ¿no es cierto? Acá, debajo de la variable de holgura tenemos I, ¿no es cierto? Es decir, la matriz de identidad, ¿no es cierto? Correcto. A la izquierda de la matriz de identidad tenemos la matriz A, ¿sí? Entonces, esta es matriz A, ¿de acuerdo? Y a la derecha de la matriz de identidad tenemos el vector B, ¿no es cierto? Entonces, esto es B, ¿de acuerdo? Ok. Entonces decíamos que ya conozco menos C, ¿no? Conozco menos C, ¿no es cierto? Conozco menos C, pero ¿cuánto vale Z asterisco? Z minúscula asterisco. Z minúscula asterisco. Acá me está indicando, ¿no es cierto? Que Z asterisco es igual a CB, C sub B multiplicado por B menos 1 y multiplicado por A, ¿no es cierto? Ahora, este término aquí de CB, B menos 1, aquí es igual. Es igual a Y asterisco, si se dan cuenta. Entonces yo diría que Z asterisco es igual a Y asterisco por A, ¿no es cierto? Y asterisco, Z minúscula asterisco es igual a Y asterisco por A, ¿no es cierto? Y ya sabemos qué cosa, ¿no? ¿Cuáles son los términos de A? ¿No? ¿Cuáles son los elementos de A? A ese resultado, ¿no es cierto? A este resultado de Y asterisco por A, debo restarle C, ¿no? Porque este es Z asterisco, ¿no? Entonces, a este resultado que obtengamos, debo sumarle menos C, ¿no? ¿Cierto? Porque tengo menos C, ¿no es cierto? Entonces debo de sumarle menos C, ¿sí? ¿De acuerdo? Ok. Entonces, aquí pondríamos, ¿de acuerdo? Seleccionamos, ¿no es cierto? Seleccionamos y ponemos más multiplicación de matrices, ¿de acuerdo? Decimos que es igual a Y, ¿no es cierto? Y asterisco, el elemento Y asterisco aquí está, ¿no? Y asterisco son 2, ¿ok? Que multiplica a la matriz A, ¿no es cierto? Y la matriz A son las restricciones de la variación de la tabla inicial factible, ¿no es cierto? Entonces, de la, de las variables de decisión, de las variables de decisión, los coeficientes de la variable de decisión que corresponden a las restricciones, ¿no? Que tengamos, ¿no? Aquí existen dos restricciones, por lo tanto, escogemos dos restricciones y dos variables, ¿no? Entonces, eso es A, ¿no es cierto? Cerramos y restamos, ¿no es cierto? Los elementos, sumamos, ¿no es cierto? Sumamos los elementos de menos C, ¿no es cierto?
menos C. Esto es menos C. Nosotros habíamos dicho que esto es menos C. 6 y 8, ¿no es cierto? Entonces restamos los elementos que corresponden a 6 y 8. ¿Listo? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer esto? Damos un clic a ver qué pasa. Ah, no, damos Control-Shift Enter, ¿no? Control-Shift Enter al mismo tiempo. ¿Listo? Y hemos obtenido, ¿sí? Y hemos obtenido la información, ¿no? Hemos recuperado la información, ¿no? De la tabla final que corresponde a Z asterisco menos C, ¿sí? Comparemos, ¿no es cierto? Comparemos los resultados. De acuerdo, este fue el proceso, ¿no? Primera iteración, segunda iteración, dos iteraciones nada más. Y hemos encontrado la tabla final, ¿no? Entonces, esta es la tabla final que hemos recuperado, ¿no? Nos dieron esta información, ¿no es cierto? Nos dieron esta información y hemos recuperado los datos que corresponden a la variable división y también hemos recuperado los datos que corresponden a la derecha, ¿no es cierto? Sí. Hemos recuperado del RON Z, hemos recuperado la función objetivo de Z y también hemos recuperado, sí. ¿De acuerdo? Está exactamente igual, ¿no? Sí. Correcto. Entonces, esta es la forma, por favor, de recuperar la información que hemos perdido, ¿no? ¿De acuerdo? Veamos otro ejemplo. Tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Me dicen, indican que me dan la tabla inicial, me dan la tabla inicial, ¿de acuerdo? O sea, la información, no es la tabla, me dan la información inicial del problema, ¿no es cierto? Sí, de un problema de programación lineal que corresponde a maximizar, cuya función objetivo es igual a x1 menos x2 más 2x3. Y tenemos tres restricciones, ¿no? Y tenemos tres restricciones con tres variables, y con tres variables, ¿no? Y con tres variables. Todos son de manera igual, ¿no es cierto? Todos son de manera igual, ¿de acuerdo? Y me indican que la variable de holgura corresponde a 4, esta es la tabla final, ¿no? Esta es la tabla final, y x4, x5, x6 corresponde a la variable de holgura, ¿no? Corresponde a la información de la variable de holgura de la tabla final, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Y estas son las etiquetas, ¿no? Y estas son las etiquetas de las variables básicas, ¿no? Final, ¿no? Quedó x2, quedó x6 y quedó x3, ¿no es cierto? En el proceso que hicimos a resolver este problema, ¿no es cierto? De forma tabular, iterativamente se llegó a esta tabla final, ¿no? Pero resulta que se perdió, ¿no es cierto? Resulta que se perdieron cierta información, ¿no es cierto? Se perdieron los datos de la variable de decisión y también se perdieron los datos del lado derecho, ¿de acuerdo? Entonces nos piden que recuperemos, ¿sí? Los datos que se perdieron, ¿no? De la tabla final óptima factible, ¿de acuerdo? Bien, tenemos aquí entonces nuestro problema. Este problema aquí lo vamos a pasar a la tabla inicial básica, ¿no? Porque eso es lo que queremos, ¿no? Queremos la tabla inicial básica factible. Tenemos las columnas, ¿no es cierto? Y vamos a poner aquí Z, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí, estas son las variables básicas, ¿no? Estas son las variables básicas, ¿sí? Y la columna de las variables básicas, ¿de acuerdo? Tenemos la columna que corresponde a la variable básica, ¿sí? Y, y sabemos nosotros que aquí viene la variable básica, por lo tanto, deben ir las variables de holgura, ¿no? Copiamos y pegamos acá la variable de holgura y estas son las etiquetas, ¿sí? Que corresponden, ¿no es cierto?, a las variables de holgura, ¿sí? Listo. Ahora bien, vamos a llenar la tabla nosotros. Bueno, sabemos que tenemos que convertirnos esta ecuación en una ecuación lineal, pero con la práctica que tenemos ya podemos rellenar directamente, ¿no? Son variables de pasar al otro lado, ¿no? Entonces son variables de X1, X2 y X3 son variables de pasar al otro lado, ¿no? Para que nos quede las variables en el lado izquierdo y la constante al lado derecho, ¿no? Como no tengo constantes, es igual a 0, ¿no? Entonces, si esta variable la paso al otro lado, me queda menos 1, entonces me queda menos 1, ¿no? Menos x2 pasa con más x2, más 1 x2, ¿no es cierto?
Y esto que tengo menos, más 2x3 sería menos 2x3, ¿no es cierto? Menos 2. ¿De acuerdo? Y en la función activo no existen, ¿no es cierto? Valores de Lura, ¿no? No existen valores, palabras de Lura. Y el lado derecho es 0, ¿no es cierto? Porque hemos pasado todos los elementos al otro lado, al otro miembro, y nos quedó 0, ¿no? No nos quedó nada, 0. Vamos con S1. S1 corresponde a la repetición, ¿no? De la variable S1. Vamos a suponer que esta es mi ecuación, ¿no es cierto? Y lo convierto en una ecuación, entonces me quedaría 2x1 menos 2x2 más 3x3 más S1, ¿no? Más S1 igual a 5, ¿no es cierto? Por lo tanto, podemos poner aquí 0 para 2 para x1, coeficiente, ¿no? Menos 2 para x2, 3 para x3. Y como estamos en la primera inecuación, entonces vamos a suponer que esta vale 1 y le vamos a darle 0, ¿sí? El lado derecho corresponde a 5, ¿correcto? Vamos con la segunda restricción, ¿no es cierto? No hay valor para z, no hay coeficiente para z en esta restricción, ni en ninguna restricción, ¿no es cierto? No hay valores de z en ninguna restricción. Coeficiente para la columna x1, para la variable x1, 1. Coeficiente para la variable x2, 1. Coeficiente para la variable x3, menos 1, ¿sí? Como estamos en la segunda restricción, entonces al convertir esta ecuación en una ecuación sería más S2, ¿no es cierto? Entonces no hay S1, 1 para S2, 0, y el lado derecho es 3, ¿de acuerdo? S3, estamos refiriéndonos a la tercera restricción, ¿no es cierto? 0, coeficiente, 1. Este es mi tabla inicial básica rápida, ¿no? ¿De acuerdo? Y identifiquemos cuáles son los valores, ¿no es cierto? Ah, correcto, ¿no? Sí, es mi tabla inicial básica, entonces tengo aquí para el 1 Z y para las demás repeticiones, ¿no? Sí, y para todas las repeticiones, ¿sí? Aquí igual menos C. Menos C es igual a los coeficientes, ¿no es cierto?, de las variables de decisión. Como tenemos tres variables de decisión, entonces esto es menos C, ¿no es cierto? Esto es, entonces menos C es igual, menos C es igual a menos 1, 1 y 2, ¿no es cierto? Menos C es igual a menos 1, 1 y menos 2. 0 para la Lura, sí, tenemos 0, ¿no es cierto? Si se dan cuenta que tenemos, todos son ceros. Y 0 para el lado derecho, ¿no? También es 0, ¿no es cierto? Ok. En la variable de holgura, en las variables de holgura aquí, ¿no?, que son 0, ¿no es cierto? En las restricciones tenemos, nosotros, en las restricciones tenemos una matriz de identidad, ¿no? Y efectivamente tenemos aquí la matriz de identidad, ¿de acuerdo? Tenemos una matriz de identidad, ¿no es cierto?, en las restricciones, ¿sí?, en las variables de holgura, ¿no? A la izquierda, a la izquierda de I tenemos A, ¿no? La matriz A, ¿no? Los elementos de la matriz A, ¿no? Y que corresponde a los coeficientes de la variable de decisión de las restricciones que tengamos, ¿no? De las restricciones que tengamos. Entonces, por lo tanto, esto es, corresponde, ¿no es cierto?, a los elementos de la matriz A. Es decir, estas son mis restricciones, ¿sí? Estas son mis variables de decisión, ¿no es cierto? Y estas son mis restricciones. Por lo tanto, esto es A, ¿no es cierto? Por lo tanto, estos elementos corresponden a la matriz A, ¿sí? Matriz de identidad. Y a la derecha de la matriz de identidad tenemos el vector B, ¿no?, que corresponde al lado derecho de todas las restricciones, ¿no? Entonces, esto es, estos elementos 5, 3 y 2 corresponden al vector B. ¿De acuerdo? Correcto. Ahí está. Entonces tengo menos C, los elementos de la matriz A, los elementos de la matriz de identidad y los elementos, ¿sí?, de B, ¿sí? Y esta es mi tabla inicial básica, ¿no? ¿De acuerdo? Que me dan, ¿no es cierto? Ya tenemos como información. ¿Qué más tenemos como información? Bueno, pues tenemos la tabla final, ¿no? Tenemos la tabla final, entonces vamos a poner aquí tabla final básica partida, ¿no? Óptima, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, se supone que si hacemos la operación, debo tener una tabla final óptima, ¿no es cierto? Si no es óptima, debo de corregir, ¿no?
¿De acuerdo? Se entiende que si recupera la información, ¿no es cierto? Si recupera la información con el concepto de la idea fundamental, si recupera la información con el concepto de la idea fundamental, debo de comprobar de que mi solución es factible y óptima, ¿de acuerdo? Si al recuperar la información, si al recuperar la información con la idea fundamental observamos que no es factible, entonces debo convertirla en factible. Si observamos que no es óptima, entonces debo tratar, ¿no? ¿Sí? De que sea óptima, ¿de acuerdo? Porque es muy probable que al recuperar la información en algún ejercicio, ¿no es cierto? La información no sea óptima, ¿no es cierto? Por lo tanto, debo optimizarla, ¿sí? ¿Cómo lo optimizo? Aplicando el criterio de simple tabular, ¿sí? Es decir, buscando la columna pivote y la fila pivote, ¿de acuerdo? ¿Y qué sucede si no es factible? Bueno, ya hemos visto ejemplos de esto, ¿no? Debo aplicar el concepto de dual simplex, el método de dual simple, ¿no es cierto? Es decir, si no es factible es porque seguramente algún valor del lado derecho es negativo, ¿no es cierto? Entonces no es factible. Si no es factible, entonces debo hacer que ese lado derecho se convierta en positivo, ¿no? Es decir, debo hacerlo factible, ¿de acuerdo? Debo convertirlo en factible, ¿de acuerdo? Listo. Entonces decimos que tenemos nosotros, que tenemos, bueno, aquí está la etiqueta, la misma etiqueta, copiamos, ya, ya. Nosotros tenemos en la etiqueta que me proporciona nosotros la información, ¿no? Z, sí, y me dice que también va X2, nosotros como variables básicas de variable de edición, ¿no? En la columna de variable básica, X2, tengo X6 que es mi variable de edición, que es una variable de Lura, nosotros. X6, a la última, ¿no? ¿Qué corresponde para nosotros la S3, ¿no? Corresponde para nosotros la variable S3, ¿sí? Y también tengo la variable de decisión X3, ¿no es cierto? Y también tenemos la variable de decisión X3. Estas son las variables de decisión X1, X2, X3. Estas son las variables de Lura, ¿no es cierto? La variable sí. Entonces tenemos, como decíamos, listo. ¿Y cuáles son los datos que tenemos? Solo me dan, ¿no es cierto? Solo tenemos los valores que corresponden a la función, a las variables de Lura, ¿no es cierto? Sí. Solo tenemos los valores que corresponden a la variable de Lura, ¿no es cierto? Y hemos perdido la información, por lo tanto tenemos que recuperar. ¿Cuáles son los valores en Z, ¿no? De la variable de Lura, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los valores en Z que corresponden a la variable de Lura? Ok, corresponde a 1, 1, 0, ¿sí? 1, 1 y 0, ¿sí? Ese es el plano. ¿Listo? Entonces aquí tenemos Y, recuerdan que esto es Y, ¿no? Recuerden que esto es Y. ¿Listo? Entonces tenemos aquí Y, esto es Y, ¿no es cierto? Y, ¿de acuerdo? Acá tengo la solución de Z, ¿no? Acá en la derecha, ¿no? Entonces esto es Y, ¿no es cierto? Vamos a ponerle un valor que lo identifique que eso es, o que sepamos nosotros que ese es Y. ¿Listo? Y de la derecha del Gura, ¿no es cierto? Los elementos que están, lo que corresponde a las restricciones, ¿sí? Y que están bajo el paraguas de la variable del Gura, corresponde a eso, ¿no? Corresponde a ese atributo, ¿de acuerdo? Correcto. Entonces tenemos Y sub 0 y tenemos esa, ¿no? Sub 0, ¿sí? Bien, recuperamos, ¿no? Tratemos de recuperar Z asterisco, ¿no? Aquí, ¿no? Z asterisco, Z mayúscula asterisco, aquí es igual. Z asterisco es igual a Y por B, ¿no? Es igual a Y asterisco por B, ¿no es cierto? Por B. B se encuentra acá, ¿no?
Entonces es igual a Y asterisco por B, ¿no? Y asterisco por B, ¿no? Entonces aquí ponemos este, multiplicación de matrices, ¿no es cierto? Y vamos a multiplicar el vector Y por el vector B, ¿no es cierto? Son tres restricciones. Ok, esto es B, ¿no? Ok, esto es B. ¿Listo? Y entro, ¿no? Entonces, la solución es 8, ¿no? ¿De acuerdo? La solución es 8. La solución que tenemos es 8. Recuperemos B asterisco, ¿no es cierto? B asterisco que es igual, B asterisco es igual a S asterisco por B, ¿no es cierto? Por vector B, ¿no? Entonces es igual a S asterisco por B, ¿no es cierto? Entonces esto es S y esto es B, ¿no es cierto? Entonces vamos, como son tres, vamos a seleccionar, seleccionamos, ¿no es cierto? Ponemos multiplicación de matrices, ¿no? Y luego lo seleccionamos, ¿no? S, que corresponde a la matriz de 3 por 3, ¿no es cierto? Que corresponde a la variable de Algora y que corresponde también a la variable de edición, ¿no es cierto? No, a la variable de Algora y que corresponde también a las restricciones, ¿sí? Listo. Y esa es la información que me dieron, ¿no? Y esa es la información que me dieron. Listo. Y eso es S, ¿no? Asterisco por B, ¿no es cierto? Hemos dicho que B está B, ¿no es cierto? Está en la solución final, inicial, ¿no? La solución inicial de nuestro problema de programación lineal y corresponde a los valores del lado derecho de las restricciones, ¿sí? De las restricciones. Como tengo tres restricciones, ahí están las tres restricciones. Cerramos paréntesis y ponemos control shift enter, ¿no? Listo, ahí estamos ahí la solución, ¿no? 14, 5 y 11. Esta es mi solución, ¿no es cierto? De nuestro problema que están dando acá, ¿no? Y vemos que es factible, hasta aquí está factible, ¿no? Todos son positivos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, es factible. Si no fuese factible, por favor, sí, vamos a ver que sea menos 5, no es factible, entonces debo de corregir, ¿no? ¿De acuerdo? Debo de corregir, ¿sí? Vamos a recuperar A asterisco, ¿no es cierto? A asterisco, aquí es igual, bueno, corresponde a los valores de las columnas de la columna, ¿no? Donde están las variables de decisión, ¿no es cierto? Que corresponde a la variable de decisión y también que corresponde a las restricciones, ¿sí? Y también que corresponde a las restricciones, es decir, una matriz de 3 por 3, ¿no? Que voy a multiplicar ese asterisco, ¿no es cierto? Que corresponde a B menos 1 por A, ese asterisco B1, que corresponde a menos 1, B menos 1, y eso multiplicado por A, ¿no? Entonces, B menos 1 es ese asterisco, ¿no es cierto? ¿Listo? Por A, ¿no es cierto? ¿Dónde está A? Se encuentra en el lado izquierdo de la matriz identidad, ¿no es cierto? Entonces, esto es matriz, ¿no? ¿Listo? Cerramos paréntesis, control shift enter. ¿Listo? Y estos son los valores, ¿no? Acá también debo ver que es factible, ¿no? ¿En qué sentido? Si tengo aquí X2, ¿no es cierto? Acá tengo X2, entonces debe ser 1, 0, 0 y 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Hasta aquí tengo 0 y 0, pero si no tengo aquí 0, entonces tampoco es factible, ¿no? Entonces, debo de ver que sea 0, debo estar seguro que sea 0. La siguiente etiqueta, S3, busco S3, ¿no es cierto? ¿Dónde está S3? Aquí, acá está, ¿no? ¿Es factible? Sí, aquí S3 es factible, ¿no? 1, 0 y 0, ¿no? 1, 0 arriba y 0 abajo, ¿no es cierto? X3, la otra variable que está en la etiqueta, ¿no? La otra variable que está en la etiqueta de la columna básica, ¿no? Debo también buscar S3, ¿no? Aquí está 1, 0, 0 y debo asegurarme que sea 0 acá, ¿no es cierto? Si no es 0 acá, entonces debo corregir, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Si aquí no es 0, bueno, simplemente tengo que, si aquí tengo 0, 0 y 1, aquí no es 0, y debe ser 0, ¿no es cierto? Entonces simplemente nosotros convierte en 0 este elevado de aquí, ¿no? Simplemente convierto en 0 este valor de acá, ¿no? ¿Cómo lo convierto? Con los mismos criterios que vimos en la matriz simple tabular, ¿no? Es decir, este valor quiere ser 0, ok, este valor menos el valor de 1 por el valor que quiere ser 0 fijo, ¿no es cierto? Correcto. Listo. Entonces hemos recuperado, ¿no es cierto? Nos falta recuperar del error Z los valores de la variable de decisión, ¿no es cierto? Sí, los valores que corresponden a las columnas de la variable de decisión, ¿no? De las variables de decisión, ¿sí? ¿Cómo lo calculo? Ok, aquí tengo ya el asterisco, ¿no? Entonces ya el asterisco que tenemos que esto, ¿no es cierto? Entonces aquí, acá nosotros voy a tener y z menos c, ¿no es cierto? Y asterisco menos c, ¿sí? Menos c, ya sabemos que menos c es esto, ¿no es cierto? Entonces debo decir, debería decir, ¿no es cierto? Debería decir z asterisco más c, ¿no es cierto? Porque menos c ya lo tengo, ¿no es cierto? Menos c está acá, ¿no es cierto?
Por lo tanto, debería decir Z asterisco más C, ¿no? Más menos C, ¿sí? Listo. Y aquí igual a Z asterisco. Bueno, Z asterisco es igual a esta expresión, ¿no es cierto? Que corresponde a Y asterisco, ¿sí? Por la matriz, ¿no? Es decir, es igual a Y asterisco o Y por A, ¿de acuerdo? Por A, ¿no es cierto? Es decir, los elementos de la tabla inicial, ¿no? Entonces, seleccionamos los tres, ¿no es cierto? Una sola, porque una sola fila, ¿no? Y ponemos multiplicación de matrices. Multiplicamos, ¿no? Multiplicamos Y asterisco por A, ¿no es cierto? Esto es Y asterisco por A, ¿no es cierto? Este es A, la matriz inicial, ¿no es cierto? Los datos de la matriz inicial. Cerramos paréntesis y sumamos, ¿no es cierto? No sumamos. Menos C, ¿no es cierto? Sumamos menos C. Y menos C corresponde a los elementos del ron Z, ¿sí? Del ron Z de la columna que corresponden a las variables de edición, ¿no? ¿Listo? Ahí tenemos multiplicación de matrices. Esto es Y, ¿no es cierto? Aquí está oculto Y. Y aquí está A. Y lo sumamos C, ¿no es cierto? Que no sé, correcto. Control C, Enter. Y sale 2, 0, 0, ¿no? ¿Listo? Entonces, decíamos que esta es mi solución final, ¿no? Pero debo asegurarme, ¿no es cierto? Debo asegurarme de que la solución, aquí es solución final, ¿no? Pero no sé si es factible y óptima, ¿no es cierto? Entonces, debo asegurarme de que sea factible y óptima, ¿no es cierto? Entonces, por favor, debo asegurarme, ¿no? Factible y óptima, ¿no? Listo. Comencemos con la factible, ¿no? Comencemos con la factible. El lado derecho no debe ser negativo, correcto, positivo, ¿sí? Las etiquetas, las variables básicas que están en la solución final deben corresponderse, ¿no? Con las etiquetas. Y debe ser 1, ¿sí? 1 y 0, 0 de la demás, ¿no es cierto? Y la demás valores 0, ¿no? Correcto. La otra etiqueta básica, S3, buscamos S3, acá está, ¿no? S3, 1 positivo, ¿no? Aquí debe ser 1 positivo, no negativo, ¿no? Y 0 de demás, ¿no es cierto? Correcto. Buscamos ahora la variable básica X3, acá columna X3, 1, 0, 0. Entonces, sí es factible, ¿no es cierto? Por lo tanto, decimos que sí es factible, ¿no? Pero hay que decir que es óptima, ¿no? ¿Cómo sabemos que es óptima? Bueno, ¿qué estamos haciendo? Minimizando o maximizando. ¿Sí? ¿Qué estamos? ¿Cuál es mi problema? ¿De maximizar o minimizar? ¿Sí? Mi problema es maximizar, ¿no es cierto? Entonces, en la solución final óptima, si estoy maximizando, no debe haber, ¿no es cierto? No debe haber en el RON Z, no debe haber valores negativos, ¿no? Si estoy maximizando en el RON Z, no debe haber valores negativos. Si es así, entonces decimos que la solución es óptima, ¿sí? Si es así, entonces decimos que la solución es óptima. Si no fuese óptima, por ejemplo, aquí fuese menos 2, ¿no? Vamos a poner que aquí sea menos 2. Sí, hay un valor negativo, ¿no es cierto? Entonces no es óptima, ¿de acuerdo? Entonces busco el mayor negativo, este es el valor negativo, el mayor. Por lo tanto, este es mi columna pivote y debo buscar ahora cuál es mi fila pivote, ¿de acuerdo? Es decir, un proceso normal, es un proceso normal de cálculo de tabulación simple, ¿sí? Simple tabular, ¿de acuerdo? Correcto. Entonces, si fuese aquí negativo, no es óptima, ¿no? Entonces debo convertirlo en positivo, ¿no? Si este fuese negativo, por favor, no es factible, perdón. Si fuese negativo, no es factible. Y si no es factible, entonces debo convertir esto en positivo, ¿no? ¿Cómo lo convierto? Con el criterio dual simplex que ya vimos, ¿no? El método dual simplex. Es decir, debo multiplicar por menos 1 toda la fila, ¿no? Entonces, este ejercicio lo sacamos del libro, ¿no es cierto? El 531, ¿de acuerdo? Y nos piden que rellenemos, ¿no es cierto? Ok, utilice la idea fundamental. Ok, ya usamos la idea fundamental para identificar los números que faltan, ¿no? En esta tabla, ¿no? Simple final, ¿no? Esta es una tabla simple final y queremos completar la información, ¿no? Luego, identifique las ecuaciones de definición, ¿no? Es decir, debo saber cuáles son los valores de las variables, ¿no? Entonces aquí tengo X1, tengo Z, X1, X2, ok, todos estos valores de aquí debo saber cuáles son. ¿Cuáles tienen, no? Vamos, ok. Entonces,
la ecuación, ¿no? Z igual, esta es una ecuación, ¿no es cierto? Es una ecuación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los valores? Z igual a 8, entonces aquí ponemos Z igual a 8, ¿no es cierto? X1, como no está en la tabla, como no está, no existe en la tabla básica, entonces vale 0, ¿no? X2 tiene un valor, 14. X3 también tiene un valor, ¿no es cierto? 11. S1 no tiene valor, no está en la tabla, no está, ¿no es cierto? No está en la tabla básica, pero vale 0. 0, 0 y 0, ¿sí? Son los valores de la ecuación, ¿no? ¿Sí? Lo que aquí dice Z igual, si dice Z igual, ya tengo una ecuación, ¿no? ¿Sí? Okay. ¿Y cuál es la terminar, ¿no? ¿Cuál es el valor de la Z? Z igual, Z es igual a X1, no tengo copiado, voy a poner acá ya. Z es igual, perdón, a X1 menos X2 más 2 por X1. Vamos acá para no cerca aquí, ¿cierto? Entonces, Z aquí es igual a X1. ¿Cuánto es el X1? 0. Menos X2, ¿cuánto es el X2? 14. Más 2 por X3. ¿Cuánto es el X3? 11, ¿no es cierto? Si hago esta operación, debería salirme 8, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Debería salirme 8, ¿de acuerdo? Que es la información que recuperé, ¿no es cierto? Entonces, una manera de comprobar, ¿no? 8, correcto. Entonces, sí coincide, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Coincide, ¿no es cierto? Listo, y eso es todo, ¿no?